Vamos por favor al libro de Hechos, capítulo 6. Vamos a ver la vida de un cristiano que le era incómodo, el cristiano incómodo, pero incómodo a su tiempo, a un tiempo de persecución, a un tiempo en el que difícilmente se podía predicar la palabra, pero no me refiero solamente a predicar, sino a ser usado por el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que entender que una persona con conocimiento sin el Espíritu Santo es hueca totalmente. Tú y yo tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestras vidas para que pueda hacer algo Dios, para que pueda dirigirte, porque si no vas a ser como muchas personas que tienen el conocimiento, pero dicen a uno le hace falta la práctica, porque les falta la dirección del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver un poco de la vida de Esteban, o vamos a tratar de ver todo, pero seamos personas bien conscientes de que era quizás uno de los modelos mejor planteados por cómo debe vivir un cristiano. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra ¿quiénes? Tanto griegos como hebreos eran judíos. Los griegos en ese momento, o sea, esos que les llamaban griegos, eran judíos de sangre. Aunque tenían otra nacionalidad, seguían siendo hijos de Dios. De estos griegos hablamos, griegos judíos. Amén. Algunos los llaman helenios o helenos. Así se puede hacer la traducción. Dice: hubo murmuración de los griegos contra ¿quiénes? Los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Si te puedes dar cuenta, ellos se fijaban mucho en cubrir las necesidades de los demás, que no está mal, pero también veían por la palabra. Necesitaban gente que predicara, pero también gente que sirviera. Entonces decían: bueno, si los discípulos, que son 12, pues son los discípulos de Jesús, pueden atender a la gente, pero era demasiada gente. Ya tenían que también ellos delegar esas funciones de servicio, porque no es igual que el que predica cante, que el que predica haga y agarre las sillas, que el que predica trapee, que el que predica barra, que el que predica... se vuelve tedioso, se vuelve un poco difícil, tienes que estar en varias cosas. Por eso ahorita le dije: pues me ayudas a cantar y yo voy a ver cómo le hago ahorita con las canciones. Pero se necesita formar equipos. Por ejemplo, ahorita que les dije el pino, se formaron 3, 4 y órale, a quitarlo rápido. Así es el reino de Dios. Amén. Se van formando equipos para hacer que las tareas que se tengan que cumplir sean más sencillas. No es lo mismo a veces que una tarea lo haga una persona a que lo hagan varias. Recuerda a alguien cuando hizo trabajos en equipos en la escuela y solamente participaban, de los 10 participaban 2. Hubiese sido más sencillo en esos tiempos si tú y yo hubiésemos participado, o si en vez de 2 fueran 10 los que participaran en esos trabajos en equipo. Pero no parecían trabajos en equipo, parecían otra cosa. Pero bueno, decía que había murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos ¿qué? La palabra de Dios para servir ¿qué? Las mesas. En ese tiempo los 12 no eran los únicos que tenían palabra. Había mucha gente que tenía palabra, había mucha gente que se había convertido, pero había pocos servidores. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, vamos a armarlos, vamos a ver qué necesitan para poder armar esos servidores. Vamos al versículo 3. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de ¿qué? De buen testimonio. Fíjate lo primero que dicen: de buen testimonio. O sea, que hablen bien de él, pues. Que la gente los quiera. Que la gente diga: ellos valen. O sea, la neta, si quieres alguien que ore, júntate con ese vato. Si quieres alguien que lea mucho la palabra, júntate con él. Si quieres a alguien
que viva la palabra, júntate con este otro. A veces somos así. Sabemos quién tiene buen testimonio y quién tiene mal testimonio. Lo entendemos, lo sabemos, lo hemos visto. Es más, hasta tal vez algunos se salieron de la iglesia por el mal testimonio de otros. Ay, eso pasa. Pero hay gente que está aprendiendo. Por eso te digo, no quieras que todos cambien. Primero, deja que Dios empiece contigo antes de que quieras que todos los demás cambien. Deja que Dios empiece contigo, empiece a moldearte, empiece a cambiarte. Hay personas que tú las vas a ver que nunca crecieron, pero ahí van a estar. Van a estar escuchando la palabra. Y hay personas que van a crecer muy rápido y vas a decir, wow, ya me rebasó. ¿Y ahora qué sigue? ¿Quién sigue? Y así se empiezan a levantar discípulos. Dice: entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de, ¿qué más? Ahora dice tres cosas. Buen testimonio, ¿llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede dar cuenta alguien que está lleno del Espíritu Santo? Oye, lleno del Espíritu Santo. Quizás era una persona que oraba por los demás y sanaba. Quizás era una persona que al momento de predicar o dar la palabra sentías algo en tu corazón. Algunos sienten feo, otros sienten bonito. No siempre vas a sentir bonito en las prédicas. A veces vas a sentir feo, a veces vas a decir, híjole, el pastor me hizo esa prédica exactamente para mí. Va a ver, ahora voy a orar por él para que le toque a otro, para que ya no me vuelva a tocar a mí. Pero cuando eres dirigido por el Espíritu Santo, o cuando una persona es dirigida por el Espíritu Santo, tú sabes que algo de lo que está hablando, algo de lo que está diciendo, viene de parte de Dios. Amén. Pero decía, buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Algunos pueden decir, esta persona sí oró porque hasta brilla de tanta oración que traen. También. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo va a poder conectar, dice, la sabiduría. El buen testimonio y la sabiduría la va a poder conectar. Porque a veces puedes tener buen testimonio y no sabes nada. No puedes dar un buen consejo porque necesitas ¿a quién? Al Espíritu Santo. Hay personas que se pueden quedar en el buen testimonio. Es buenísima gente este vato, buenísima gente. Es más, se porta mejor que los que van a la iglesia. Pero ahora, cuando entra el Espíritu Santo, dice, wow, este lleva el poder. Dios le dio el poder para sanar. Dios le dio el poder para predicar. Dios le dio el poder. Y además, la sabiduría. Es sabio cuando habla. Sabio cuando dice las cosas. Es sabio cuando me da un consejo. Cuando me dice que busque la palabra en vez de que busque el tarot o las cartas o busque otras cosas o a la comadre chismosa. Me dice, busca a Dios. Amén. Porque nos podemos enterar de todo, ya sea por la palabra o por la comadre chismosa, ¿sí o no? O el compadre chismoso. También hay muchos hombres que son muy chismosos. Les gusta el hablar de lo que sea. Son chismosos también. Habemos hombres así. Dice, a quienes encarguemos de ese trabajo, el 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Persistirán, les dará más tiempo de orar, les dará más tiempo de leer. En ese tiempo les iba a dar más tiempo, pues, de tener esa comunión con Dios para dar el pan de vida a la gente. Amén. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Y a quién eligieron? A Esteban. Fue el primero, uno de los primeros que eligieron. Qué bonito sería, ¿verdad? Que cuando dijeran, quiero a una persona de esas características, el primero, a él. Que entre toda la playa dijeran, tráete al más honesto, tráete al Misa. Él es el más honesto de todos. Buen testimonio, cristiano y sabio. De repente da buenos consejos también. O que dijeran, a ver, tráete a la persona
que sea más alegre del mercado. No, pues tráete a doña Betty o a doña Flora. A cualquiera de ellas dos tráetelas. Son las más alegres. Nunca andan ahí, aunque les pase lo más malo, nunca andan ahí con sus caras de amargadas. No, andan felices. No sé qué les habrán hecho, qué les inyectarán ahí en la iglesia, qué transfusión de sangre le hicieron. No lo sé, pero algo tienen que están muy alegres. Porque eso es parte del testimonio, ¿no? Esteban es el primero en ser elegido, es el primero en ser dado a conocer entre todos los que estaban en ese lugar, incluso entre los que iban a servir. Primero dijeron, ¿quién? Esteban. Ese nombre te lo tienes que aprender. Ese nombre, porque figura como una persona de la cual hablan 2 capítulos casi de él, completamente o casi completamente de él. Fíjate, luego dice, varón lleno de fe y de ¿qué más? Del Espíritu Santo. Varón lleno de fe y el Espíritu Santo. ¿Tenía buen testimonio? Sí, porque fue el primero que eligieron. ¿Tenía fe? Amén. ¿Tenía el Espíritu Santo? Amén. Entonces también hablan de a Felipe, a Prócoro. Felipe no es el de los discípulos, era otro. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Cuántos son ahí? 7. Ahí son 7. ¿En cuáles vamos? En el 6, ¿verdad? Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Por qué es importante imponer las manos? Porque es un acto profético sobre la gente. Cuando alguien te impone las manos, es porque miren, algunos dicen, está transmitiéndote lo que él tiene. Puede ser, pero principalmente te está dando un lugar de autoridad aquí en la iglesia o en cualquier iglesia donde estás. O a veces cuando te dicen, vente, vamos a orar por ti porque andas en pecado. Esa es otra cosa. Vente, vamos a orar por ti porque necesitas sanidad. Eso es de otra cosa. Pero igual se imponen las manos. Pero aquí le estaban dando un lugar de autoridad. Si bien no iba a ser de los 12, iba a ser una persona importante dentro de la palabra. Creo que a cualquiera de aquí les hubiera gustado ser de los 12 discípulos. Pero algunos vamos a ser servidores. Y aleluya, gloria a Dios, amén. Un buen servidor lleno del Espíritu Santo. Amén. Lleno de fe. Dice el 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquellos que les tocaba administrar en el templo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No solamente servía, sino que también hacía milagros. Dios hacía milagros a través de él. Señales, dice, y prodigios. ¿Cuántos de aquí quieren ser usados por Dios? Amén. Que cuando alguien esté enfermo, vayas, ores por él. Pausa, no, vámonos al siguiente. Y otro que esté enfermo, vamos a orar por él. Y también oramos para que Dios quite el espíritu de amargura también de la gente. Y también oramos por él. Y así. Amén. Pero tenemos que dejarnos usar por Dios. Puede haber mucha necesidad en nuestra ciudad, pero si no nos dejamos usar, esa necesidad va a seguir ahí. Necesitamos orar. Orar por los que lo necesitan. Orar por aquellos que están clamando. Entonces se levantaron unos de los de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando ¿con quién? Pero ¿por qué disputaban con Esteban? Si Esteban era lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, ¿por qué les incomodaba tanto Esteban? Porque
¿por qué sentían esa ira en contra de él? Si eran los mismos, eran judíos también, si eran parte del templo. Estamos en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los apóstoles, el libro de los Hechos, el libro de los discípulos, que aún se sigue escribiendo, que no termina hasta la venida de Cristo. ¿Por qué una persona tan llena de Dios incomodaba a los demás? Porque hay personas que les gusta agradar a Dios y hay personas que les gusta agradarse a sí mismos. Y cuando tú hablas algo en contra de quien tú eres, por ejemplo, si yo batallo con algún pecado y alguien habla de mi pecado, me incomoda. Y si está lleno del Espíritu Santo, pues me incomoda más. Porque uno se queda, ay sí, él es súper espiritual hablando. Ay sí, el que ora mucho. Ay sí, el que lee mucho. Ay sí, el que sirve mucho. Les incomodaba a Esteban. Les hacía sentirse mal. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. A eso debemos aspirar. A veces vamos a incomodar, a veces le vamos a caer bien a la gente. Eso no lo podemos controlar siempre. A veces controlamos un poco nuestro tono de voz, pero no por eso podemos decirle a la gente, a veces o en ocasiones, estás en pecado, cuida esta área, no le des por ahí. Enfócate más en pedirle a Dios que te use. Enfócate más en Dios, en el Espíritu Santo. Porque solamente el Espíritu Santo te va a saber decir para dónde ir. Tú puedes ver dos caminos y los dos los vas a ver bien pavimentados y con señales. Es fácil equivocarse, te voy a decir por qué. Porque los dos caminos aparentemente son iguales. Es más, a veces el camino que no tienes que tomar o que no tenemos que tomar es más bonito que el que debemos de tomar. No es cierto eso de que, el camino que no es de Dios está feo, está horrible. No, a veces es más bonito que el que caminar con Dios. Aunque sabemos que el caminar con Dios o en el camino de Dios es más seguro. Sabemos hacia dónde vamos. Pero el camino que no es de Dios es incierto, es inseguro. No sabemos lo que nos vamos a encontrar. Esteban, cuando predicaba, les mostraba el camino de Dios a los demás judíos, y estos se incomodaban con Esteban. A veces la familia se incomoda cuando tú hablas de la palabra, o cuando hablas de Dios, o cuando hablas cosas que el Espíritu Santo te está diciendo. Porque la primera reacción, o de las primeras reacciones que vas a encontrar, es como si tú fueras muy perfecto, como si tú todo lo hicieras bien, como si en nada te equivocaras. Todos nos equivocamos, pero cuando el Espíritu Santo habla a través de alguien, hay que oírlo. Amén. Por eso decía aquí, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Pastor, me está incomodando. Me muevo hacia un lado, me muevo hacia el otro, se siente caliente la silla. ¿Qué está pasando? Gloria a Dios, qué bueno, es tu cuerpo. Es tu cuerpo incomodándose. Es tu espíritu diciéndole a tu cuerpo, espérate, o sea, hay que oír. No, pero yo me quiero parar. No, hay que oír. Hay que escuchar. ¿Qué hacía diferente a Esteban? El Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de sabiduría. Pero lo que va a conectar todo eso es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No hay de otra. No hay otro. Hay unos que dicen, ay papi chulo, hermoso, yo te quiero. Ay Jesús bonito. Espérate, cuando el Espíritu Santo toca tu vida, te redarguye, te cambia, te exhorta. Y cuando te toca ser usado por el Espíritu Santo para hablarle a otros, pasa exactamente lo mismo que pasó contigo. La incomodidad.
El no saber qué hacer, no saber para dónde moverte, ya me quiero salir de esta prédica, ya me incomoda. Claro, porque es Dios hablándonos, es Dios diciéndonos: necesitas al Espíritu Santo, necesitas más de Dios, necesitamos más de Dios. 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas. ¿Contra quién? Contra Moisés y contra Dios. Esteban predicaba, Esteban servía, Esteban llevaba buen testimonio, daba buenos consejos. ¿Por qué tener que hablar mentiras de él? Porque a la gente no le gusta. Bueno, no a la gente, a tu carne no le gusta esa interacción con el Espíritu Santo. Cuando la única forma, mira, cuando uno es carnal, a uno no le importa el Espíritu Santo. Tal vez cuando uno era católico decía el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, agarrabas y te persinabas. Pero cuando uno es carnal y a uno le habla alguien que tiene el Espíritu Santo en su vida, es incómodo. No sabes ya para dónde mirar, no sabes si ponerte gorra o casco, no sabes si cerrar los ojos para esperar que la prédica acabe. No sabe uno qué hacer cuando alguien tiene el Espíritu Santo en su vida, porque te está diciendo exactamente lo que te hace falta, o lo que estás padeciendo, o de qué tienes necesidad, y qué tiene que hacer Dios en ti para poder cambiar. ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuánto más tienes que orar? ¿Cuánto más tenemos que servir? ¿Cuánto más tenemos que hacer para aprender más de Él? Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre... ¿dónde nos quedamos? 12. Y soliviantaron al pueblo. Soliviantar, lo busqué y digo: ¿qué es soliviantar? Hicieron que la gente se pusiera llena de ira, de enojo, de contiendas. Dice: a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Recordemos que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. En ese momento no estaba escrito el Nuevo Testamento, pero ya Esteban y los discípulos hablaban de algo nuevo. Y les incomodaba porque lo viejo, lo antiguo, algunos no lo van a querer dejar. Te decía la semana pasada, se van a aferrar al 2023. Cuando ya es 2024, se van a aferrar a las costumbres de antes, cuando ya Dios hizo un nuevo pacto a través de Jesús. Se van a aferrar a querer seguir dando sacrificios en vez de seguir su palabra. Porque hay gente que le encanta hacer sacrificios. Me voy a ir de rodillas de aquí hasta quién sabe dónde. Sí, pero Dios no quiere que te vayas de rodillas de aquí a 3, 4, 5 cuadras por toda la ciudad. Dios quiere que cambies. Dios quiere que te dejes transformar por Él, porque puedes hacer muchas cosas, y dice Dios que no es por obras para que nadie se gloríe. Esteban buscaba a Dios, hablaba de Dios, pero ellos no querían dejar sus formas, no querían dejar de hacer lo que hacían, no querían dejar de vivir como vivían, porque para ellos eso estaba bien, no había que cambiar nada. Aceptaban el cristianismo, no estaban peleados con los cristianos ya en ese momento, los judíos. Aceptaban, les dejaban que entraran a predicar a las sinagogas, pero les incomodaba mucho a Esteban. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar de palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.
fíjate a lo que se aferraban, a las costumbres. Ponían a Moisés ahí, pero ellos se aferraban a las costumbres. ¿Qué costumbres tienes? ¿Qué costumbres tienes desde que te levantas? ¿Qué costumbres tienes antes de venir a la iglesia? ¿Qué costumbres tienes a la hora de hablar con otra persona? ¿Qué costumbres tienes a la hora de hablar con Dios? ¿Qué costumbres tienes? ¿Qué hábitos tienes? ¿Cómo estás formado? ¿Estarías dispuesto a ser quebrado como una vasija y ser vuelto a ser? ¿O quieres seguir armando pedacitos de los que había por ahí y volver a ser como eras antes? Los judíos se aferraban a ser iguales. ¿Por qué tenemos que cambiar? ¿Sabes que los judíos se circuncidan, no? Bueno, pues querían que también los que llegaban a Cristo se circuncidaran. Eso estaba en la ley. Aún hace unos 20, 30, 50, 60 años, los papás querían que los hijos se circuncidaran. Porque así se hacía antes. Pero no quiere decir que porque se hacía antes. Miren, no todas las cosas que se hacían antes son malas. No me refiero a eso. Pero si Dios puso o mejoró o transformó y dijo, lo vamos a hacer de esta forma, pues mejora la forma de Jesús. Amén. ¿Y cómo voy a saber si esa es la forma de Jesús? Pregúntale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿lo que estoy haciendo está bien o no? Me voy a callar 5 minutos, por favor, háblame. Y el Espíritu Santo te va a hablar. La mayoría no estamos habituados a eso. Estamos habituados a leer. Ahora vamos a leer este versículo, este capítulo, vamos a leerlo. Pero hay momentos en que tienes que callar y decirle, ahora sí, Dios, háblame. Espíritu Santo, háblame. Y te va a hablar. Y te va a decir en lo que estás mal, en lo que estás bien. Te va a decir qué tienes que hacer y en qué tienes que parar, definitivamente. 7. El sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. ¿Es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Y empieza un discurso, una predicación, una mega, ¿cómo te dijera? Un mega mensaje de 50 versículos de Esteban. ¿Vale? Sí. Falta un versículo del otro, del 6. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿vieron qué? Su rostro. No, hasta nos faltó más, ¿no? No, sí está bien. Al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Así ven que eran las novias a los novios y los novios a las novias, ¿verdad? Tienen rostro de ángel. Ya después de unos años ya le dicen el enemigo o la enemiga. A veces, ay, es un ángel. Oírla nomás. El Señor trata con su corazón y con el de Jorge también. Pero decían que veían como un ángel y aún así la traían contra Esteban. O sea, tú puedes tener un rostro de ángel y portarte muy bien y tener una comunión con el Espíritu Santo, pero no quiere decir que la gente te va a aceptar. Y más cuando les empiezas a hablar de la palabra. Pero lo tenemos que hacer. Lo que tenemos que estar conscientes es que primeramente debemos estar bien ¿con quién? Con Dios. Y ya después lo demás. Pero primero debemos estar bien con Dios. Y a veces vamos a incomodar, pero también en ocasiones le vamos a dar paz a la gente. Para mí a veces es complicado o difícil cuando me dicen, es que se fue al cielo o no se fue al cielo. Yo prefiero decirle, eso solamente Dios lo va a saber. Porque a veces uno dice, es que uno vio la vida de la persona y dice, no creo que vaya al cielo, pero pues es lo que uno cree. Pero quien realmente sabe si va a llegar al cielo la persona, ¿quién es? Dios, no yo, no tú. Si vas a decir, es que se fue al infierno,
No lo sabes. Ya llegó la del fierro viejo. Y empieza. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Te decía, son 50 versículos. Vamos a leer algunos nada más. El 4. Entonces salió a la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. La tierra que prometida, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y empieza a hablar de la fe, empieza a hablar del amor. O sea, Esteban lo llevaron ahí acusándolo. ¿Y qué hizo Esteban? Predicarles. Si alguien te acusa, a ver, pues dime algo. A ver, es que tú hiciste eso. No, espérate. Vamos a ver. Dios dice esto. Dios dice aquello. Es decir, Esteban no solamente tenía el Espíritu Santo, tenía conocimiento. Tenía un lugar en el que podía predicar. Y te voy a decir lo que también dicen algunos teólogos, que ese concilio que lo ve ahí fue el mismo concilio que juzgó a Jesús. Eran los mismos. Eran los mismos que dijeron que Jesús estaba blasfemando. Ahora decían que Esteban blasfemaba. No cambiaron con la predicación de Jesús. No cambiaron con la predicación de Esteban. Hay gente que es demasiado dura para la predicación. No van a cambiar. Hay unos que sí, gloria a Dios. Tienes que orar para que cambien. Tenemos que orar para que cambien. Pero si no cambian, aunque no cambien, tienes que seguir predicando, seguirles hablando, seguir teniendo ese amor por las almas, de aprender. Fíjate que tú te vas a dar cuenta cuando estás lleno del Espíritu Santo, porque ya Dios te da esa hambre por la palabra. Te da hambre. Ya no puedes estar un día sin leer un versículo 2 o sin escuchar tal vez una predicación, pero tienes hambre. ¿Cuántos de aquí tienen hambre ahorita? Luego dijeron amén, ¿verdad? Así, un hambre por la palabra. Te empiezas a sentir incómodo, sientes que algo falta. Pero esa gente no sentía que les faltara la palabra. Ya llevaban 2. Vámonos hasta el 10. Perdón, 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba ¿con quién? Con él. ¿A quién les estaba tirando esa pedrada? A ellos también. Pero dice en el 10, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Qué les estaba diciendo? A mí me van a hacer daño, me van a quedar, pero mira, Dios me va a poner en lo más alto. Vámonos al 16, al 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en sepulcro, que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Y así va relatando, predicando. Cuando llegan mis parientes, yo lo que hago, y veo a la ocasión, les predico por parábolas. Tengo un tío que tiene muchos talentos. Pues le hablé de los talentos.
De repente me preguntó algunas cosas del cuerpo. Le hablé del cuerpo, le hablé del alma, le hablé del espíritu. De repente como que quería irse allá a velar a la Virgen y le dije, cuidado, tío, porque esas cosas no las organiza Dios. Y atienden. Sí sabían, ¿no? Hay cosas que Dios organiza y cosas que Dios no organiza. Hay cosas que Dios permite para que nosotros entendamos que debemos de hacer las cosas diferentes. Pregúntale a los vecinos de ahí ese día de... ¿Qué fue? El 11 de diciembre, un ruidero. Me dice uno que vive ahí en el edificio, no nos dejaron dormir en toda la noche. No nos dejaron dormir. Porque trasladaron, creo, la de diciembre a enero. No sé, traían un relajo ahí. Pero bueno, sigamos. Vamos por favor al 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque este lugar en el que estás es tierra ¿qué? Santa. Esteban va relatando y ahora va relatando también la vida de Moisés. Cuando Moisés estaba en Egipto, que Moisés trató de ayudar a uno de sus hermanos y no lo dejan ayudar. La gente no quería que le ayudara. Moisés sale de ese lugar, se va al desierto y tiene un encuentro con Dios, y Dios le vuelve a decir: vas a regresar ahí a Egipto y los vas a liberar. Desde tiempo atrás pudo haberlos liberado Moisés, pero todavía no tenía ese encuentro con Dios. Sentía en su corazón liberarlos, pero ellos no querían ser liberados. Así estamos algunos, predicamos y como que la persona no quiere, bueno, le volvemos a intentar después, porque no todos quieren ser libres. Algunos quieren seguir igual, aunque estén cargando como un grillete, aunque estén cargando cosas que pasaron hace muchos años, pero no quieren ser libres, no quieren dejar ir esas maletas. Y eso me recuerda unas maletas que quería tirar de la casa y no me dejaron. Las quería tirar y no me dejaron. Me dicen: todavía se pueden usar, están nuevas. Le digo: no están nuevas, están viejas, tienen 20, 25 años. Tíralas. ¿Cuántos de aquí tienen maletas y no viajan? ¿O todas las maletas las usan? ¿Cuántos de aquí tienen una maleta? A ver, una. Ninguna. Le hacen como algunos compas, cajita de cartón de huevo. Y órale, ahí vámonos con todo. Tal vez por eso no viajas. Cómprate una. Cómprate una bonita. Di: con esta voy a viajar el siguiente año. No sé, a Michoacán, a Guadalajara, a Monterrey, a Disneylandia. Pero a algún lugar voy a ir porque ya me enfadé de estar acá. Pero ha de decir Dios: pues ni maleta se quiere comprar, ¿para qué le doy para un viaje? Le doy trabajo mejor para que siga trabajando de 6 a 6. Vive feliz trabajando. Esas maletas viejas, tírenlas pues si no las van a usar. Hacen polvo nada más, se la comen las ratas. El pastor quiere que tire todo, no. Quiero que aprendas o aprendamos a dejar lo que ya no nos sirve. Esteban les decía: hay cosas que sirven y hay cosas que ya no sirven. Esteban les declaraba que Moisés pasó por un cambio y que ahora el pueblo iba a ser rescatado.
pero también tenía que cambiar el pueblo. Fíjate en el 34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. 35, a este Moisés, a quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció, ¿dónde? En la zarza. Ese es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió las palabras de vida que darnos. ¿Cuáles son esos? Los mandamientos. Amén. Vamos adelantándonos. Bueno, 45. El cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Aquí ya nos adelantamos mucho, pero puedes leerlo tú en tu casa, son 50 versículos. Dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas esas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre. ¿A quiénes? ¿A quiénes se resistían? Al Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que habla por hablar y alguien que predica la palabra? El Espíritu Santo. Cuando tú te dejas usar por el Espíritu Santo, hablando a la otra persona, tú le estás predicando. Claro, con el mensaje. No nos tenemos que conformar con ser buen testimonio. Amén. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que tener fe. Amén. Pero también tenemos que tener conocimiento y revelación de la palabra. Dios no te va a dar revelación si tú no tienes conocimiento. Dios no te va a saber, no te va a poder explicar cómo hacer las cosas si no tienes un conocimiento previo. Agarras un instructivo y te dice, vas a tomar unas pinzas de corte. Y tú dices, ¿qué es eso? Necesitas saber qué son unas pinzas de corte. Un desarmador, un rotomartillo. Y en la palabra es igual. Si no sabes quién era Moisés, si no sabes quién era Josué, quién era José, quién era Esteban, si no sabes quién era Jesús, difícilmente va a poder el Espíritu Santo usarte de la forma que usó Esteban. Tú y yo tal vez no podríamos relatar de la misma forma. Dice en el 54, oyendo estas cosas, ¿qué pasó? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No solamente se negaron a lo que decía, sino que empezaron a tapar sus oídos. ¿Qué trae pues allá? Dice, vamos a ver quién puede más. Vamos por los últimos 3 versículos. Y echándole fuera de la ciudad, ¿qué le hicieron? Le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba. Murió uno y estaba por levantarse otro.
Murió Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y estaba por levantarse, ¿quién? Pablo. Saulo, después llamado Pablo. Lleno también del Espíritu Santo. Amén. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, ¿qué pasó? Durmió. ¿Qué quiere decir eso? Que murió. Esteban tuvo la revelación en ese momento y dijo: voy a morir. Tal vez no en una cruz, pero por las mismas razones por las que murió Jesús. Llevado por mentiras a un concilio. Jesús predicó también en ese lugar. Y ahora Esteban también había predicado. Y por causa de su predicación, por causa de ser usado por el Espíritu Santo, él murió. Hoy en día difícilmente alguien te va a apedrear. A lo más te puede correr de su casa. Ese es el riesgo que tenemos. Pero que alguien vaya a sacar una pistola, no me prediques, ¡pum!, y te vaya a disparar, no va a pasar.